Hola a todas y todos. Mi nombre es Rosa Sáez, soy matrona de Semera y la clase a continuación corresponde a infecciones de transmisión sexual. Mencionarles que antiguamente las infecciones de transmisión sexual eran conocidas como enfermedades venéreas, luego fueron llamadas enfermedades de transmisión sexual y hoy nos referimos a ellas como ITS o infecciones de transmisión sexual. ¿Qué sucede con respecto a las cifras en el mundo? Podemos mencionar acá que cada día más de 1 millón de personas adquiere alguna infección de transmisión sexual, que hasta fines del año 2017 existían 36,9 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, que cada año 357 millones de personas contraen infecciones de transmisión sexual, que son las más frecuentes como la clamidia, gonorrea, sífilis o tricomona, y que son denominadas como infecciones curables o tratables. Y que las ITS se ubican entre las 5 categorías principales por las que los adultos buscan atención médica. En Chile, podemos mencionar que las cifras de VIH y del resto de las ITS van en aumento. Al 2017 se hacía una estimación que vivían 67.000 personas con VIH. La principal causa de consulta de ITS es por condiloma acuminado. Ha habido un aumento de casos de gonorrea, principalmente en jóvenes entre 15 y 24 años, jóvenes y adolescentes. Y esto además es un potente indicador que existen otras ITS también que van en aumento, que no son notificadas como el caso de la gonorrea. Y comparable a lo que sucede en el mundo también, la tasa de hombres supera a la tasa de mujeres. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Existen más de 30 virus, bacterias y parásitos que se transmiten por contacto sexual. Las vías de propagación de las ITS es entonces transmisión sexual por contacto directo de piel a piel y por contacto de fluidos genitales. También se pueden transmitir por medios no sexuales, por la vía vertical, que es de madre a hijo, en el embarazo, en el parto y en la lactancia. Se identifican 8 ITS con máxima incidencia y estas son la sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas, hepatitis B, virus herpes, VIH y virus papiloma humano. A continuación se mencionan algunas consecuencias que provocan las infecciones de transmisión sexual. Se puede multiplicar el riesgo de contraer el VIH 2 a 3 veces. Y este riesgo es por la presencia de lesiones que son puertas de entradas para el virus al organismo. La transmisión vertical puede ocasionar complicaciones, incluso la muerte neonatal. Anualmente, en el mundo, a causa del virus papiloma humano, existen 528.000 casos de cáncer cervicuterino y 266.000 defunciones. Y que las infecciones, algunas infecciones de transmisión sexual, son causantes de enfermedad inflamatoria pélvica y de infertilidad, como es el caso de la clamidia y de la gonorrea. Existen diversos tratamientos para las infecciones de transmisión sexual, como antibióticos, antivíricos, moduladores del sistema inmunitario. Hay un manejo sindrómico cuando existe secreción vaginal sospechosa, secreción uretral, úlceras genitales y dolor abdominal. Es importante mencionar que existen vacunas también para las ITS, como para la hepatitis B, el virus papiloma humano y otras que están en estudios iniciales. Se menciona brevemente que la circuncisión se ha identificado como un procedimiento que reduce el riesgo de la infección del VIH, el herpes y el virus papiloma humano. La estrategia de prevención combinada es la
Implementación conjunta de intervenciones comportamentales, biomédicas y culturales con un enfoque de derechos humanos. Esta prevención combinada o estas estrategias incluyen actividades de educación. Con eso se garantiza el acceso a información vital. Incluye actividades en relación a la comunicación, a la distribución sistémica de condones y lubricantes, considerando los preservativos como productos básicos, estrategias de reducción para las secuelas de las infecciones, para el diagnóstico y incluyen además tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. Esto en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que incluyen vacunación, exámenes, pruebas de laboratorio, tratamiento y una atención de calidad. Eh, Estas acciones es importante mencionar que deben ser adaptadas a las necesidades y realidades específicas de las distintas poblaciones, comunidades y países. Este conjunto de actividades, de acciones o estrategias promueve el uso sistémico de preservativos internos y externos. Al existir educación, genera conciencia, crea conciencia y sensibilidad sobre el tema. em, Se reduce el número de parejas sexuales, aumenta la detección de infecciones de transmisión sexual y VIH, se retrasa el inicio de actividad sexual y promocionan el bienestar sexual. Reducen el estigma, reducen la discriminación y aumentan el conocimiento sobre el tema. La reducción del riesgo a la transmisión o contagio de las infecciones de transmisión sexual se genera a través de la concienciación, la promoción de salud, el autocuidado y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Con respecto al VIH-Sida, mencionar de forma general y brevemente que ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra infecciones y algunos tipos de cáncer. La etapa terminal, SIDA, puede tardar entre 2 a 15 años en manifestarse. Importante recordar que el VIH no se transmite a través del agua, el aire, mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos con boca cerrada. No se transmite por insectos, no se transmite por las mascotas y no se transmite en los baños ni al compartir alimentos o bebidas. La transmisión del VIH es a través de la sangre, la leche materna, el semen y secreciones vaginales. No se transmite por besos, abrazos, compartir objetos, agua o alimentos. Se identifican como factores de riesgo para la transmisión del VIH y otras infecciones también la actividad sexual sin el uso de preservativos. Se ha identificado que el condón o preservativo es una de las medidas universales con mayor efectividad en cuanto a la reducción de la transmisión del VIH. Con respecto al VIH, el tener otras infecciones de transmisión sexual aumenta el riesgo por la causa mencionada anteriormente, por las lesiones provocadas por estas infecciones. El compartir agujas, jeringas contaminadas o infectadas, procedimientos sin garantía de seguridad o esterilidad y una punción accidental o los accidentes cortopunzantes. Con respecto a cifras y datos del VIH-Sida en nuestro país, es importante mencionar que hay un aumento sostenido de nuevos diagnósticos hasta la fecha, que el caso de hombres supera al de las mujeres, que la principal vía de transmisión es la vía sexual. El principal grupo afectado corresponde al grupo entre 20 y 39 años. Y dentro de este grupo, jóvenes entre 25 y 29 años al 2018 presentaban la tasa más alta, correspondiendo a 109,5 por 100.000 habitantes. El grupo de adolescentes entre 15 y 19 años hasta el año 2015 mantenía cifras más o menos estables, pero desde el 2016 en adelante también ha presentado un aumento
y también al año 2018 correspondía su tasa a 18,6 por 100.000 habitantes. Con respecto a la toma de exámenes, es importante mencionarles que legalmente los adolescentes entre 14 y 18 años pueden realizarse el examen sin la autorización de un adulto. Dentro de las prácticas sexuales que podemos mencionar como protectoras para evitar la transmisión del VIH o de otras infecciones de transmisión sexual, hablamos de sexo seguro, de una sexualidad responsable y segura. Y eso sí alude al conjunto de prácticas sexuales que tienen una baja probabilidad de transmisión o adquirir el VIH y otras ITS. Dentro de estas prácticas está el disminuir la cantidad de parejas sexuales o el uso sistémico y correcto del condón o del preservativo en cada actividad sexual, entre otras. A continuación se menciona el término de cadena de transmisión con respecto a las ITS o infecciones de transmisión sexual. Y la cadena de transmisión es el recorrido que realiza un agente causal desde una persona portadora, que es el reservorio, a otra susceptible, que es la persona expuesta al riesgo. Esta cadena es básicamente el recorrido que hace el agente infeccioso de una persona a otra. Tiene que ver con el número de parejas, con los contactos sexuales. Sin embargo, basta con que se tenga un solo contacto sexual con una persona que esté infectada y ya hay una posibilidad o riesgo de adquirir algún agente infeccioso. Sin embargo, esta cadena de transmisión, según el número de parejas o contactos sexuales que se tenga, puede multiplicarse rápidamente. Bueno, es importante mencionar y repasar el uso correcto del condón y se los menciono a ustedes para que lo tengan presente desde ahora y así cuando estén presentes frente a un usuario puedan educarlo de forma correcta con respecto al uso del condón, llamado condón masculino, condón externo, condón de pene y también más adelante vamos a mencionar el uso correcto de las otras métodos de barrera como el condón femenino, condón interno o de vagina y barreras bucales. Em, el condón externo se ha considerado como el método más efectivo para prevenir VIH y algunas infecciones de transmisión sexual. En estudios realizados con respecto al VIH en parejas discordantes, se encontraron tasas menores al 1% en un año de uso en usuarios consistentes de condón. Y es aquí donde vamos a mencionar entonces a qué se refiere el uso consistente, el uso sistémico y correcto del preservativo. Ahora también es importante mencionar que el condón ofrece mayor protección contra ITS que se transmiten por secreciones como la gonorrea, clamidia, tricomona y VIH por supuesto, y en menor protección contra ITS que producen ulceraciones genitales como el herpes genital, el virus papiloma humano en el caso de los condilomas, porque estas son lesiones que se encuentran fuera de las zonas que cubre el condón. Con respecto al uso correcto del preservativo, es importante entonces mencionar que el condón se tiene que usar siempre que se tenga relaciones sexuales, cada vez que se tenga actividad sexual y durante toda la actividad sexual. Se debe colocar antes de iniciar las relaciones sexuales. Es importante leer las instrucciones del envoltorio y comprobar la fecha de vencimiento. Corroborar que el condón no tenga defectos o roturas, que el envoltorio tampoco tenga defectos o roturas. Guardarlo en un lugar fresco y seco, no exponerlo a altas temperaturas, a temperaturas extremas. Utilizar los condones de látex o poliuretano
en caso de personas alérgicas al látex, y utilizar lubricantes en base a agua para evitar que se rompa en caso de que sea necesario utilizar un lubricante. ¿Qué no se debe hacer? No guardar los condones en la billetera o en los bolsillos de la ropa y exponerlos a temperaturas elevadas, porque el calor y la fricción puede dañar el condón. No utilizar espermicidas porque pueden provocar lesiones e irritación. No utilizar productos en base a aceites para lubricar como el aceite para bebés, lociones, vaselina, aceite de cocina porque rompen el condón. No se utiliza más de un condón, solo uno basta. Al utilizar dos se puede salir y se puede romper. Y no reutilizar jamás el condón. Cuando mencionamos todos estos pasos y estas medidas, es lo que llamamos el uso correcto y constante y lo que asegura una efectividad elevada en el uso del condón y la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual y VIH. A continuación en las imágenes entonces se muestra, como mencioné anteriormente, el uso correcto del preservativo. Hacer una inspección visual del envoltorio y del preservativo que no tenga daños o roturas. Abrirlo por el prepicado, no se necesitan tijeras, no se abre con los dientes porque se puede romper. El condón hay que ponerlo antes de iniciar la actividad sexual, idealmente con el pene erecto. Al ponerlo se aprieta la punta que tiene en el extremo el condón para que no tenga aire y para que no se rompa o no se salga. Luego de eso se desenrolla el condón hacia la base del pene y luego ya de estar puesto correctamente se debe iniciar la actividad sexual. Al término de la relación sexual se debe retirar el condón, idealmente apartado de la pareja, anudarlo y observar si no hay salida del semen. Luego de eso se elimina al basurero. Como recomendaciones para el condón femenino o condón interno o condón de vagina, son similares al condón externo de pene. Usar el condón femenino de principio a fin en la actividad sexual cada vez que se tengan relaciones sexuales por vía vaginal, leer las instrucciones del paquete de los condones y comprobar la fecha de vencimiento, comprobar que el envoltorio y el condón adentro no esté roto ni dañado. Se recomienda usar un lubricante para evitar que el condón se deslice y se rompa y guardar los condones femeninos a temperatura ambiente. No se recomienda el uso masculino junto con el femenino porque pueden romperse y no se reutiliza el condón femenino y después de terminada la actividad sexual se debe desechar. A continuación en las imágenes se muestra cómo se utiliza correctamente el condón interno o condón de vagina. Se abre al igual que el condón externo, el envoltorio sin tijera, no con los dientes porque se puede dañar. Al sacar el condón se van a identificar dos círculos, dos anillos, uno más pequeño que el otro. El más pequeño va hacia el interior de la vagina y el más grande cubre una parte de la vulva. El anillo pequeño se debe apretar e introducirlo previo al inicio de la actividad sexual y el anillo mayor debe quedar hacia afuera. Ya puesto el condón en la vagina, se inicia la actividad sexual. Al terminar la relación sexual, se elimina, se toma el anillo que está en la vulva, se tracciona hacia afuera y se elimina en la basura. Existen también otras barreras de protección como las barreras bucales, que son películas de látex o poliuretanos que se usan cuando hay actividad sexual oral. También tienen recomendaciones como usar una barrera látex nueva cada vez que se tenga
actividad sexual por vía oral, leer las instrucciones del paquete y verificar la fecha de vencimiento, comprobar que estas barreras no tengan defectos o roturas. Hay que colocarla antes de tener sexo oral y mantenerlas en su sitio hasta que se termine. Se recomienda utilizar lubricantes en base a agua o silicona para evitar que se rompan, en caso de que fuera necesario, y guardar estas barreras bucales en un lugar fresco y seco. No se reutilizan, se eliminan inmediatamente después de utilizarla. No se estira la barrera bucal porque se puede romper. No se utilizan espermicidas porque pueden provocar irritación en las zonas de contacto. No se utilizan productos en base de aceite como aceite para bebés, lociones, vaselinas, aceites de cocina porque pueden dañar o romper el material. Y estas barreras se pueden comprar directamente como barreras bucales. Y en el caso de no poder comprarlas, se pueden realizar con un condón externo o condón de pene. Como se muestra en la imagen, se estira el condón, se cortan los extremos del preservativo y se forma el cuadradito como una barrera bucal. A continuación, les voy a mencionar algunos datos y cifras extraídas de la 9ª Encuesta Nacional de la Juventud del Instituto Nacional de la Juventud. Esta encuesta fue realizada en el año 2018 y tiene que ver con el comportamiento de los jóvenes. Esta es una encuesta que se realizó a jóvenes entre 15 y 29 años. Y acá la primera imagen, el primer gráfico, nos muestra una de las preguntas que se les realiza en esta encuesta, que tiene que ver con qué método anticonceptivo se usó por la pareja en la última relación sexual. Esto es para que veamos qué pasa con la realidad de nuestro país, en Chile, qué pasa con el uso del condón, qué pasa con el conocimiento sobre las ITS, con las prácticas de riesgo. Bueno, la primera pregunta entonces era, ¿qué métodos anticonceptivos se usó en la última actividad sexual con la última pareja? Y el condón fue el método más utilizado, pero en un 49,2%. Aumentó con respecto al 2015. El 2018, que es la última encuesta, es la barra de color azul, que muestra a un 49,2% que utilizó condón en su última actividad sexual. Las razones del uso del condón en su última relación sexual fue principalmente para prevenir un embarazo. La barra de color azul muestra el año 2018, que en un 92,3% la razón por la cual se utilizó condón en la última actividad sexual fue para la prevención de un embarazo. Ha aumentado con respecto a los años anteriores, la encuesta del 2012 en verde y la encuesta del 2015 en rojo. La segunda razón por la cual se utilizó condón en la última actividad sexual, pero baja considerablemente de un 92% a un 68%, fue para evitar la transmisión de una infección de transmisión sexual. Y en tercer lugar, se responde en un 72% que la razón por la cual se utilizó condón en la última actividad sexual fue para protegerse del VIH-Sida. Con respecto al VIH, en este gráfico se muestra el porcentaje de jóvenes que conocen el test. Y en total, jóvenes encuestados entre 15 y 29 años conocen el test en un 65,5%. De esos jóvenes que lo conocen, un 42% se ha realizado alguna vez el test de VIH. El siguiente gráfico muestra cuáles fueron las razones de por qué se realizaron el test. Y en un primer lugar, con un 38,3%, se realizaron el test para mayor tranquilidad. En un segundo lugar, por control de embarazo. Y en un tercer lugar, en un 9,7%, por donación de sangre. ¿Qué conductas podemos identificar acá? Que, por ejemplo, solo en un 5% se realizaron el test por el inicio de una nueva relación de pareja
y en un 7% aproximadamente fue porque estuvieron expuestos a una situación de riesgo. Esta es otra pregunta que se les hace a los jóvenes encuestados, es que si tú crees que el VIH-Sida se puede transmitir con cada una de las siguientes prácticas. Que es importante destacar acá que en un 91,2% los jóvenes reconocen que teniendo relaciones sexuales sin usar el condón con personas que viven con VIH es una conducta de riesgo. Y de las conductas no riesgosas, en un 72% identifican que no se transmite al compartir comida, no se transmite en las piscinas públicas y no se transmite compartiendo en baños con personas que viven con esta condición.